Bienvenidos a la cuarta conferencia del ciclo sobre Hobbes que organiza el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión nos acompaña el profesor Ciro Roldán. Ciro Roldán es profesor asociado de tiempo completo del Departamento de Filosofía, licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle y magíster en Filosofía de la Universidad Nacional. Su línea de investigación principal es ética y filosofía política. También tiene trabajos en el área de filosofía social y de psicoanálisis. Tiene diversas publicaciones sobre violencia, cultura, sobre ética moral. Es un amplio y reconocido conocedor de la filosofía política y moral de Hobbes. Y el profesor Roldán también ha sido colaborador permanente de publicaciones como las lecturas dominicales del tiempo, revista Diners, revista Nueva Frontera, revista cultural Espectador, y ha trabajado en la emisora RCN y radio de la Universidad Nacional. Su principal interés es la filosofía moderna, y el profesor Roldán también ha tenido numerosas ponencias y participaciones en eventos sobre moral, ética y filosofía política. Entonces los dejo con el profesor Ciro Roldán con la ponencia de hoy titulada El pensamiento político de Hobbes y la interpretación de Leo Strauss. Bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos, al Departamento de Filosofía, al profesor Max y a todos los que han participado en este coloquio, por la invitación a él y por el altísimo nivel de las conferencias. Conozco a todos los ponentes y desafortunadamente no escuché a mi compañero Lisímaco, quien se refirió a este mismo tema, pero supongo que no es necesario que repita algunas cosas que hemos hablado, y espero que ese fundamento antropológico y moral sea el objeto de esta conferencia y permita no tener que demostrar cosas que ya el profesor Lisímaco les ha demostrado de la lectura de Leo Strauss, como el problema del nivel esotérico y exotérico que tiene la lectura de él sobre Hobbes, es decir, por qué Hobbes tiene un lenguaje cifrado y supone una lectura secreta, y como todo gran filósofo hace de esa lectura secreta algo que solamente puede divulgar para que pase en su tiempo. Leo Strauss, como ustedes saben, es un filósofo muy reconocido que trabajó en Nueva York y estuvo muy ligado a las universidades de New School for Research, y fue realmente uno de los padres de lo que hoy se llama neoconservadurismo. Sin embargo, la escogencia de este filósofo para interpretar a Hobbes no es por ese motivo, por cuanto su libro sobre Hobbes, publicado en 1932, es un libro que no tiene nada que ver con la evolución de su pensamiento hacia la corriente neoconservadora. Sin embargo, sería ingenuo desconocer que el pensamiento de Leo Strauss tomó un sesgo que hace posible esa interpretación. Y los textos que Leo Strauss ha trabajado sobre Hobbes son fundamentalmente tres, traducidos al castellano o traducidos solamente a la filosofía política de Hobbes, recientemente editada por el Fondo de Cultura, y el texto de Derecho Natural e Historia, que tiene una versión en el Círculo de Lectores, y otra de la Universidad de Barcelona, que realmente no circulan en el mercado. La tercera, la concepción llamada The Basics, o el pensamiento de Hobbes, no está en castellano, y por lo tanto considero que no es necesario referirnos a ella. Pero quiero empezar sustentando el motivo por el cual
Hobbes se presta a varias lecturas. Y la primera pregunta la resuelve Strauss diciendo que Hobbes se presta a varias lecturas porque el mismo Hobbes tiene una evolución hasta los escritos tempranos de 1640, llamados los elementos de la ley, traducidos al castellano como el derecho natural, y los textos posteriores a 1640, el de Chive, el Leviatán, y todas las famosas polémicas con el obispo Branham y fundamentalmente el Behemoth, último libro político, además de sus traducciones, como ustedes saben, hechos casi a los 90 años. Hobbes, por lo tanto, puede ser leído o de manera precientífica hasta 1640, eso se llama una lectura humanista, o puede ser leído de una manera científica, a la manera de la ciencia política, de las ciencias natural de Galileo, con el método que Galileo acuñó, compositivo y resolutivo. Y esa lectura para Strauss es una lectura que no funda la filosofía política, sino que más bien la legitima, le da un carácter ya de estatuto teórico a la luz de un método, el método euclidiano y el método galileano. Pero para Strauss, todo Hobbes y lo fundamental del descubrimiento y los hallazgos de Hobbes están contenidos en los escritos que van hasta 1640. Por lo tanto, el Leviatán es para Strauss una simple, o una no tan simple, compilación de todos los aspectos epistémicos, antropológicos, morales, jurídicos y políticos, y fundamentalmente la segunda parte, la parte dedicada a la relación entre Iglesia y Estado. Dice Strauss, esa es un compendio, un intento gigantesco de un hombre por elevar a categoría de ciencia una filosofía política. Pero para Strauss, Hobbes es ante todo un filósofo y no un científico. Y por lo tanto, el paradigma de Hobbes es un paradigma filosófico que se inspira más en el realismo maquiavélico o maquiaveliano y en el pensamiento de Francis Bacon, más que en la ciencia natural fundada por Galileo. Quiere esto decir que las dos lecturas posibles de Hobbes, la precientífica y la científica, no son dos lecturas que puedan ser antagónicas, pero sí son dos lecturas que acentúan diferentes aspectos, ya sea el epistémico, de la gran episteme moderna, o ya sea el puramente de la psicología mecanicista de las pasiones que viene en el Tratado del Leviatán como fundamento antropológico y moral de Hobbes. Se puede pues responder en primera instancia que el método de Hobbes es un método filosófico, no es un método cientifista, y el invento o el hallazgo fundamental de Hobbes, como lo tienen ustedes en el resumen que he pasado, se basa en dos ideas fundamentales: la idea del estado natural, el estado de naturaleza, y la idea de soberanía. Todo lo demás en Hobbes es accesorio, pero el modelo Hobbes está contenido en ese antagonismo y en esa relación profunda entre el estado natural y la idea de soberanía. Pero quiero decir por qué es importante la lectura paradigmática y filosófica y no la lectura cientifista de Hobbes. ¿Por qué para Strauss es básicamente la lectura antropológica, moral o humanista la que debe prevalecer sobre la lectura cientifista? Y dice Strauss que es por 4 razones. La razón primera es que Hobbes encuentra la ruptura radical con Aristóteles y Platón de una manera puramente filosófica. Es decir,
Hobbes, que empezó siendo aristotélico, como ustedes lo saben, que empezó haciendo un tratado sobre la retórica de Aristóteles y que asignó a Aristóteles la fundación de la filosofía como el más grande pensador antiguo. Sin embargo, rompe con Aristóteles por cuanto le parece que Aristóteles ha privilegiado una relación con lo que él llama la pura y directa empiria y no con el discurso, no directamente con el discurso de la verdad, que es lo que básicamente funda la filosofía. Por lo tanto, Hobbes, que empezó siendo aristotélico, termina, según Strauss, siendo platónico y apoyándose en la República de Platón para introducirse al concepto de verdad, que no es el concepto de verdad aristotélico, sino el concepto de verdad platónico. Es decir, la verdad es una verdad del discurso y solamente se conoce la verdad porque navegamos en el discurso, como lo dice Platón en la República. Por lo tanto, la verdad es lingüística, es sobre el lenguaje y las palabras y no sobre las cosas, como insinúa él hacia Aristóteles en la política. Quiere esto decir que la primera ruptura de Hobbes con la filosofía antigua es una ruptura con Aristóteles, apoyada en Platón, pero a la vez esa ruptura con Aristóteles llega a ser, como dice Strauss, una ruptura con Platón por cuanto le parece, de manera equívoca, dice Strauss, que la verdad en Platón también ha devenido una verdad puramente sobre el bien y el bien soberano, es decir, el soberano bien que llama él el sumum bonum, no representa el objeto posible de la filosofía política. El sumum bonum es para Hobbes imposible de lograr en el discurso de la política. Por lo tanto, si el objeto de la política fuera, como lo decía Aristóteles y luego Platón, una vida buena, no se podría lograr una verdad lingüística y una verdad que se fundamentara en las operaciones puras del individuo y no en una operación puramente del bien que descansa en el ciudadano. En ese sentido, Hobbes rompe por segunda vez con Aristóteles y Platón en la idea cosmológica y teleológica que tiene el bien en ambos. Dice Strauss que Hobbes rompe con la idea del sumo bien y al mismo tiempo con lo que está detrás de la idea del sumo bien, que es el ordenamiento cosmológico y el ordenamiento teleológico que precede a todo aquel que está incurso en ese bien. Por lo tanto, si la política no puede ser obra o tener como objeto a la vida buena, tampoco puede presuponer que existe un ordenamiento cosmológico y teleológico hacia ese soberano bien, y de allí la tesis radical de Hobbes: lo justo antecede a lo bueno. Lo justo es condición del bien y no viceversa. Y esa es la ruptura para Strauss radical de Hobbes con la antigüedad. No presuponer que la política está hecha para obtener que los hombres tengan una vida buena, sino suponer que la política solamente puede lograr lo justo, un orden legítimo, justo. Y eso es para Hobbes el objeto de toda política. Por lo tanto, la ruptura radical con el paradigma griego estriba en que para los griegos la continuidad entre el nomos, el ethos y la physis, es decir, entre lo que ustedes llaman en este seminario derecho, ética y Estado o política, esa continuidad no existe en la modernidad.
no es posible partir de que el hombre transita de manera natural desde lo que podríamos llamar una fundamentación en la familia, en las sociedades llamadas de alianzas, aldeas, tribus, hasta desembocar en la ciudad de una manera genética y absolutamente social. El hombre no es un zoón politicón, el hombre es un animal asocial, es decir, es una insociabilidad, como dirá luego Kant. Y en ese sentido, el derecho, la moral y la política no son esferas continuas. Son, como dirá Hobbes, tres momentos de un movimiento unificado, de una vida unitaria. Por lo tanto, si la moral no es ligada al derecho y a la política como en la antigüedad era una sola cosa, es decir, la ética desembocaba en la política, para Hobbes hay que construir la forma como se comunican esas esferas, pero sin presuponer que son unitarias. La política y el derecho no nacen de manera natural de la moral. Y en tercer lugar, dice Strauss, la ruptura radical de Hobbes con el paradigma de los griegos estriba en que la política no tiene por objeto la virtud, ni la virtud llamada de la sabiduría, sino la producción de lo que él llama una ingeniería social. Es decir, la política no está hecha para crear hombres buenos y virtuosos. La política no tiene como objetivo hacer que los hombres vivan bien. No está hecha para desarrollar la sabiduría o el juicio sabio de la frónesis, es decir, de la sabiduría del saber hacer el justo medio. No, para Hobbes el objeto de la política no es, el objetivo final no es crear hombres virtuosos, sino fundamentalmente producir un orden que permita legitimar la seguridad y la paz. Una vida buena no es el objeto, es una vida en paz y una vida cómoda, dice Hobbes. Por lo tanto, la triple ruptura epistémica, antropológica y la ruptura que él llama puramente de la técnica política hace que el paradigma moderno no tenga nada que ver con el paradigma griego. Y en esa manera Hobbes funda lo que llama él no una ciencia, sino una filosofía política heredera del concepto baconiano de la ciencia como poder. La ciencia propter potentiam significaba en Bacon que la única ciencia es la que sabe hacer, es decir, la verdad es la realidad efectiva de las cosas y no, como dirían los antiguos, la verdad es una adecuación entre el pensar y el ser. Eso significaba para Hobbes algo muy importante, que si la política no es una simple teorema o una simple frónesis, en el caso de Platón o en el caso de Aristóteles, la política tiene un sentido totalmente de poder y lo que va a llamar bellamente Strauss de voluntad de poder. Strauss adjudica a Hobbes ser el antecesor no solamente de Hegel, sino de Nietzsche. Y dice al terminar su conferencia sobre el derecho natural y la historia, que la diferencia es que Nietzsche llevó a sus últimas consecuencias la voluntad de poder y la volvió ontológica, la volvió una esencia de la totalidad del ser, mientras que para Hobbes la voluntad de poder es fundamentalmente la potencia que une la potestas del Estado como el Dios mortal
que los hombres han construido. Y en ese sentido, Hobbes es el antecesor de Hegel en la antropología del reconocimiento y es el antecesor de Nietzsche en la concepción de la voluntad de poder. La diferencia es que él no habla de los quanta, como dirá Nietzsche, de la voluntad de poder, sino que habla de la voluntad de poder simplemente como la potencia, la potestas, que es la imagen de la potestad divina en esta tierra. Es decir, el Estado sería para Hobbes lo que luego Hegel llamaría el filósofo de la sociedad. Es decir, el Estado sería la conciencia de la sociedad o aquello que la eleva a condición de concepto. ¿Quiere esto decir entonces que esta triple ruptura con el paradigma de los griegos permite a Hobbes empezar que desde lo que él podría llamar el estado natural como la forma fundamental o el límite en el que los hombres vivirían si no tuviesen ninguna ley? Y en ese sentido dice Hobbes que el estado natural es para él como cerrar los ojos e imaginarse el puro movimiento de las pasiones cuando juegan con ellas mismas. Es decir, el estado natural sería un estado de absoluta inercia, donde las pasiones no tuvieran ningún obstáculo, como luego dirá simulando el experimento de Galileo sobre el espacio vacío. El estado de naturaleza sería el límite al cual llegarían las pasiones si no tuviesen nada que las contuviera. Y para Hobbes, el límite de las pasiones, si no tienen nada que las contuviera, sería el ejercicio del jus omnium in omnia, el derecho de todos sobre todo. Quiere esto decir, dice Strauss, que rápidamente en Hobbes la pasión se convierte en el deseo de poder. No por lo que se explicaba acá en la sesión pasada, porque Hobbes supusiera una maldad natural en el ser humano, ni porque supusiera un instinto de agresión natural en el ser humano. No, Strauss dice que no hay una concepción de maldad absoluta para Hobbes. Lo que ocurre, dice él, es que al contrario de la idea maquiaveliana de que el hombre es malo o bueno, no ni bueno ni malo, sino por la vía del meso, dice a Maquiavelo, las pasiones pueden servir o para perpetuar el estado de naturaleza o para convertirse, dice él, en el tránsito a través del deseo del reconocimiento de una ley. Y lo dice anticipando lo que Hegel en el elogio que hace fabuloso de Hobbes llama la primera demostración de la autoconciencia. Dice Strauss que Hegel le reconoce a Hobbes el haber sido su antecesor en la fundación del concepto de la autoconciencia. Y lo dice a la vez que elogiándolo, mostrando como un descubrimiento a nivel empírico. ¿Y qué significa para Hegel, según Strauss, que Hobbes haya descubierto la autoconciencia? Dice Strauss que significa que ha descubierto la estructura de la subjetividad, es decir, lo más profundo de la estructura antropológica humana, la lucha por el reconocimiento entre autoconciencias. Por lo tanto, no deriva una maldad natural, sino la conversión de la pasión en deseo y en deseo de poder. Y esa conversión de la pasión en deseo de poder se da por la lucha entre conciencias por el reconocimiento, es decir, la lucha a muerte por el honor. Y de allí deriva esa lucha entre las pasiones, las imaginarias, basadas en la vanidad, y las luchas que él considera propiamente de la conciencia racional, que él deriva del miedo a la muerte violenta. Y entonces Strauss, en su primer capítulo sobre el planteamiento de la filosofía política de Hobbes,
muestra la dialéctica que tiene el derecho natural y la autoconciencia en la lucha precisamente por el reconocimiento. Dice así, de una manera sintética: la pasión imaginaria más grande de los hombres es la vanidad. Los hombres luchan por el honor porque no solamente quieren el poder, sino que quieren que se les reconozca el poder por el otro. Es decir, la vanidad lleva a la lucha. Y la lucha es una lucha a muerte, porque la vanidad no se satisface con ningún reconocimiento. Por lo tanto, si siguiéramos el curso de la pasión de la vanidad, no habría posibilidad de fundación ni de ninguna legalidad, ni de ninguna moralidad, ni de ninguna política, porque la vanidad no se basa sino en ella, y la vanidad es fundamentalmente una permanente e incesante lucha por el honor de sí mismo. Y si es así, entonces esa lucha por el honor llevaría a una guerra perpetua, perpetuaría el conflicto entre los hombres, porque lo que es insaciable en los hombres es el deseo de reconocimiento. Pero dice Hobbes que en esa lucha entre conciencias, rápidamente ese deseo de reconocimiento demuestra que si todos desean el mismo reconocimiento, es decir, si las pasiones imaginarias que se derivan de la vanidad, la envidia y lo que él va a llamar la competencia desaforada por el poder, generaría eso que él llama el derecho natural. Es decir, generaría rápidamente que todos quisieran tener sobreseguro sobre todo. Pero como es imposible lograr ese reconocimiento, por cuanto cada conciencia quiere el reconocimiento de la otra, por lo tanto, dice Strauss, deviene lo que él llama un miedo fundamental de la vanidad a perecer. Y por lo tanto, la vanidad solamente puede ser controlada si una pasión superior a ella la regula. Y la única pasión que puede ser superior a la vanidad es el miedo a la muerte violenta. Por lo tanto, dice Hobbes, que si la muerte violenta es la amenaza radical que pesa sobre esa fuerza desbordada que es la vanidad, entonces lo único que regula, controla y educa moralmente a los hombres es el miedo a la muerte violenta. Y solo ella es el fundamento de toda ley humana. La única fuerza que puede regular a otra fuerza y que puede generar la ratio recta o la recta ratio es el miedo a la muerte violenta. Por lo tanto, la matriz de la racionalidad humana se llama el miedo a una muerte violenta. Los hombres solamente llegan a la recta ratio merced a esa lucha entre la vanidad y el miedo a la muerte violenta. Y de ese conflicto y de esa ambivalencia en ese conflicto surge la única ley natural que para los hombres es derivada o es fundamentalmente la virtud básica de la moral, que es para Hobbes el evitar la muerte. Evitar la muerte, decía el amigo Romero, hace que los hombres sean más que anticipadores de un conflicto o precipitadores o activadores de un conflicto, sean fundamentalmente evitadores de él, es decir, sean fundamentalmente seres que aspiran a un cálculo de sus pasiones. Y como decía el señor Romero, o el profesor Romero, eso hace posible que surja el ordenamiento moral entre los hombres. A diferencia, pues, dice Strauss, de Spinoza,
que extiende el derecho natural sobre todos los entes naturales, Hobbes no es un filósofo de la naturaleza. Hobbes es un filósofo social y es un humanista en cuanto extiende el derecho natural sobre las cosas humanas y no sobre la totalidad de los entes naturales. Y esa es su diferencia radical, que hace que no confunda, como Spinoza, el derecho con el poder de. Y esa es una lucha filosófica que libra Hobbes contra Spinoza, precisamente anteponiendo a esa omnímoda posibilidad de que el derecho es una fuerza pura, mostrando que no es simplemente la capacidad de la fuerza, sino que el derecho nace, por lo contrario, de esa limitación de la fuerza por la moral. Y en ese sentido dice Strauss que Hobbes inventó por primera vez la diferencia entre la legalidad y la moralidad en el estado de naturaleza. Es decir, legalidad y moralidad son inherentes y son implícitas, están implícitas en el estado natural y no, como se ha creído ver por muchos comentaristas, por fuera del estado de naturaleza. Es la legalidad y la moralidad algo que implica que los contratos, e incluso los que se pueden hacer dentro del estado natural, no puedan hacerse de cualquier modo, sino, como dice Hobbes, con la legalidad natural y con la moralidad natural. Por lo tanto, Hobbes anticipa en eso a Kant, en cuanto que para él hay una diferencia entre la intención, el propósito y el fin moral. Y es en ese sentido que Hegel alaba la anticipación que ha hecho Hobbes de haber descubierto por primera vez la diferencia entre legalidad, moralidad y eticidad. Diferencia que Hegel solamente teorizará al final de su vida. Pero no solamente este reconocimiento que hace Strauss de que Hobbes ha inventado o ha hallado la verdadera diferencia entre moralidad y legalidad del estado de naturaleza, ese es su principal hallazgo, sino que para Strauss el método filosófico como lo ha encontrado y el método de ligar la moral, la legalidad a ese salto que él va a llamar al estado civil, ese encadenamiento no es un encadenamiento simplemente hecho mediante una deducción psicológica de pasiones, ni puramente una reconstrucción cientifista al modo galileano, sino que lo que ha hecho verdaderamente Hobbes es enlazar esas tres esferas en un mismo movimiento antropológico y moral. Es decir, que lo que ha inventado Hobbes es lo que Hegel hará en la filosofía del derecho: demostrar que la legalidad y la moralidad implícitas en el estado de naturaleza son la base y la condición del desarrollo de los principios llamados por él ético-políticos. Es decir, que los principios legales y morales que ya se habían anticipado en el estado de naturaleza solamente adquieren su verdad, como diría Hegel, en la ética y en la política. Por cuanto la realización de la moral y la ley no se puede hacer en el estado de naturaleza porque la recta ratio es impotente. Por lo tanto, el método de Hobbes es avanzar por contradicciones. El estado de naturaleza es autocontradictorio porque es un absurdo lógico y es un absurdo moral permanecer en él. Es un absurdo lógico por cuanto el estado de naturaleza lleva a una contradicción entre el derecho o la legalidad y la moralidad. Es un absurdo, como él llama, moral, por cuanto la moral no puede llevarse a cabo en el estado de naturaleza, sino como un simple imperativo hipotético. Y él dice, jamás la moral podrá tener desarrollo en el estado natural, sino como una presunción de lo posible.
y por lo tanto el estado de la naturaleza es un estado autocontradictorio, cuya única virtud reside finalmente en salir de él. Pero así como se sale del estado de naturaleza y se desemboca en ese presupuesto que él llama de ley moral, esa ley natural que él llama la recta ratio, también es autocontradictoria, porque la recta ratio mantiene ordenamientos que son devenidos de lo empírico, del estado de naturaleza, y son también ordenamientos normativos que aspiran a ir más allá del estado de naturaleza. Y porque la ley natural también es contradictoria en sí misma, es decir, es una unidad que no puede sostener esa ambivalencia entre lo normativo y lo empírico, por eso, dice Strauss, Hobbes logra salir de esa recta ratio demostrando su impotencia. La recta ratio es impotente porque no puede hacer o no puede efectivizar y realizar su precepto por sí misma. La ley natural necesita acudir a algo más allá de ella y por lo tanto su unidad autocontradictoria es la que permite avanzar por contradicción hacia una ley que la comprenda y hacia una razón que la pueda hacer efectiva. Porque la razón o la recta ratio de la ley natural es una ratio privada, dice Hobbes. Y la razón privada no puede realizarse por sí misma. Es impotente para devenir por sí misma algo que pueda imponer su precepto a todas las demás razones. Y es por ello que la comprensión correcta o la recta ratio, ella misma deviene en su impotencia la que posibilita que sus preceptos obtengan un compromiso racional de los hombres, no solamente por la primera ley natural, que es la paz, sino por la segunda ley natural, que es cumplir los compromisos racionalmente adquiridos. Y entonces dice Strauss que esas dos leyes naturales dan lugar a la tercera ley natural, que es cumplir los compromisos, cumplir los pactos y ser capaz de responder por cada una de sus partes. Y es en ese sentido que muestra que es por una dialéctica, por una forma dialéctica como están comprendidas esos momentos del estado natural, momentos lógicos, la ley natural, que no ontológicos, y dice Hobbes, dice Strauss refiriéndose a Hobbes, que el que comprendió que precisamente no era la voluntad individual la que podría hacerse efectiva por sí misma, ella tiene que apelar por ese reconocimiento de su impotencia a que solamente se vuelve efectiva si pacta con otras voluntades en lo que él llama un pacto de unión y un pacto de asociación, un pacto de sumisión y un pacto de unión. Por lo tanto, no son dos pactos, dice Strauss, es un solo pacto que se desarrolla en un doble movimiento. Y esa maravillosa concepción, dice Strauss, es lo que hace grande a Hobbes, porque ha derivado del estado natural y de la ley natural el necesario paso de la razón privada a la razón pública. Y en ese sentido, Hobbes es el primer teórico de la razón pública y no de la razón de Estado, dice maravillosamente Strauss. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Hobbes anticipa a Rousseau en cuanto que la voluntad individual no se puede cumplir a sí misma si no es en relación con una voluntad que la comprenda y que la haga posible, y esa voluntad es una voluntad colectiva. Por lo tanto, la voluntad y la razón no son más, como dirá Hobbes, que dos caras, porque la voluntad no es más que el último acto de la deliberación racional. Pero la voluntad anticipa a Rousseau porque demuestra que ya en Hobbes está anticipada la idea de la voluntad general.
Es decir, la voluntad vuelta a razón pública no es más que la antesala de lo que se va a llamar la voluntad general. Esto lo dice Strauss en su libro sobre la filosofía política de Hobbes. Pero quisiera redondear este razonamiento mostrando qué consecuencias se derivan de esta lectura antropológica y moral de Hobbes, hecha por Strauss. Y las consecuencias que deriva Strauss son fundamentalmente la de que Hobbes ha descubierto que no se puede hablar de soberanía si no se la hace en relación con el estado de naturaleza. Porque la soberanía no suprime el estado de naturaleza. La soberanía solamente logra que ese estado natural pueda mantenerse controlado en los límites de la ley civil. Pero nunca Hobbes afirma que la soberanía absorba o liquide el estado de naturaleza que siempre podrá volver en los hombres, porque es para ellos su propia estructura de subjetividad. Es decir, lo que ha descubierto Hobbes es que la estructura subjetiva humana no deja de estar latente en cualquier pacto, así sea bajo un pacto de soberanía. Y por lo tanto, la consecuencia primera para Strauss es que Hobbes no busca solamente la paz por la paz misma, sino que se pregunta: ¿la paz para qué? Y la paz para quién. Es decir, contrariando y tal vez en disenso con mi amigo Romero, para Hobbes la paz no es el nombre de la seguridad. Como él decía, respeto mucho su interpretación, la paz es la seguridad porque es la única manera de garantizarla. Pero hacía una absoluta independencia entre la seguridad y la libertad, cosa que Hobbes no hace ni en el Leviatán ni en el de Chive, como ustedes podrán confirmarlo desde el capítulo 29 al capítulo 37. Hobbes dice, y esa es la crítica que le hacen todos los amigos de la razón de Estado, como Carl Schmitt, que Hobbes depuso su verdadera concepción por hacerle caso a un judío espinosista, y que el gran error de Hobbes es haber avalado los derechos individuales de conciencia presentes en el capítulo 37 del Leviatán. Bueno, la crítica que Schmitt hace en la polémica que libra con Strauss es precisamente aquello que en lugar de ser un demérito de Hobbes, ese es su gran mérito. La seguridad para Hobbes solamente es seguridad si es seguridad para favorecer al ciudadano y su vida cómoda. No existe la seguridad como un fin en sí mismo. Y en ese sentido, Hobbes, en el capítulo 37 del Leviatán, citado bellamente por Strauss, determina que, por el contrario, eso que Schmitt encuentra como un defecto de Hobbes es su principal mérito, el que la seguridad está en función de las libertades individuales y que no se justifica la seguridad por la seguridad como si fuese la última palabra de Hobbes. La seguridad tiene un correlato en los derechos de la conciencia. Y cuando en el capítulo 37 Hobbes se refiere a eso que él llama el derecho al culto privado y a la creencia privada, en la cual el Estado no puede intervenir jamás, en esa concepción de la conciencia privada como un fuero inmune e impermeable a la intervención soberana, Hobbes ve por primera vez y anticipa por primera vez que las libertades individuales no pueden ser sacrificadas a nombre de la seguridad pura del aparato del Estado. La seguridad está en función de la libertad y de las libertades individuales. Y por lo tanto, dice Strauss, contrario a la interpretación que se hace
de que la última palabra de Hobbes está en el capítulo 29, Hobbes lleva hasta sus últimas consecuencias la idea de que la seguridad tiene un solo destino: proteger las libertades individuales, es decir, hacerlas efectivas. Y aquí vemos por qué para Strauss la única lectura posible de Hobbes es una lectura humanista y no cientifista. Porque la lectura humanista no divide el movimiento que viene del estado natural a la ley natural, de la ley natural al estado civil, y del estado civil, que él llama de garante de libertades, en el capítulo 29, a las libertades civiles efectivas del capítulo 37. No las divide, porque va desde la experiencia moral al concepto, y por lo tanto sigue un método fenomenológico y no puramente constructivista, como los cientifistas hacen al interpretar a Hobbes. Hobbes no es un constructivista en el sentido puramente tradicional de la palabra. El método de Hobbes es un método fenomenológico que se confirma con descubrimientos de la ciencia y que se ratifican con el método compositivo y resolutivo de la ciencia. Pero la verdadera intuición moral de Hobbes es una intuición que derivó de una deducción filosófica y no de una simple comprobación empírica. No es una verdad de facto, o como dirían, una verdad a manera de comprobación empírica hecha por la ciencia, sino que es una verdad lingüística. Y citando a Bolin, dice que la diferencia entre el método de la filosofía política y de la ciencia política exactamente estriba en eso. La verdad en filosofía es una verdad en el lenguaje. La verdad en la ciencia es una verdad fáctica. Y por lo tanto, hay que escoger entre esas dos lecturas. O se cree que Hobbes es un cientifista y por lo tanto su filosofía política está contenida toda en el Leviatán y no se puede salir del Leviatán, y te caería en la contradicción que el mismo Leviatán es el que prefigura la unidad entre la legitimidad como seguridad y paz y la seguridad en función de la libertad individual, como dice el capítulo 37. O se lee a Hobbes desde la versión humanista que viene hasta el de Chive y que lleva a su culminación en los escritos tempranos del año 40, y por lo tanto se mantiene no una lectura mecanicista, sino una lectura antropológica y moral que parte de lo que él llama una presunción o una premonición del método de Hegel, es decir, de que la ley, calidad y la moralidad solamente se realizan en la esfera civil, pero sin anular la esfera llamada antropológica y moral, que es deducida en el estado natural. Por lo tanto, o escogemos una lectura que cree que se puede deducir toda la ley y la ley civil y la legitimidad del Estado apelando solamente a una psicología mecanicista de las pasiones, o apelamos a una lectura antropológica moral que deriva de un método genuinamente filosófico y que no se ampara en una psicología mecanicista a partir del método resolutivo y compositivo heredado de Galileo. Ese método solamente tendrá validez si se hace en función del primer método, del método filosófico. Por lo tanto, porque sé que me he pasado de los 45 minutos o la media o los 50 minutos, yo quiero redondear esta idea mostrando qué consecuencias tiene entonces una lectura humanista, una lectura precientífica de una lectura científica. ¿Qué consecuencias tendría para la filosofía política y la interpretación de Hobbes? Y me parece que la primera consecuencia la da Strauss al finalizar el texto de Derecho Natural e Historia. Dice Strauss que si hacemos derivar todas las virtudes de los hombres políticas y éticas del miedo a evitar una muerte violenta, por lo tanto, dice él, Hobbes aspiraba a un Estado ilustrado. Es decir, Hobbes creía
que la contradicción que se daba en su época con el miedo a la muerte, que podría ser argumentado como una objeción a su concepción por cuanto en la guerra civil no había temor a la muerte violenta, Hobbes dice que precisamente en la guerra civil se desencadenaba aquella lógica que no le tenía temor a la muerte violenta, por cuanto el miedo a las tinieblas y la ignorancia de las masas había sido inducida por fantasmas religiosos que iban en contra de esa concepción del miedo a la muerte. Pero ¿qué él esperaba? Dice Strauss, que ese miedo a las tinieblas, como superior al miedo a la muerte, fuese superado a medida que la ilustración de esas conciencias lo sacase de su ignorancia crasa. Por lo tanto, a esa objeción Hobbes respondería que él no adjudica al miedo a la muerte violenta la prioridad sobre todas las demás pasiones, porque la considere que empíricamente se realizó en su país o en su patria, sino precisamente porque ella forma parte de la estructura fundamental de la ratio humana, y que esa estructura fundamental se cumplirá siempre y cuando el presupuesto y la ilustración de las conciencias avance. Y por lo tanto, Hobbes es un ilustrado. Hobbes anticipa la ilustración. Y en ese sentido, la consecuencia segunda es que Hobbes anticipa la idea de libertad que está expresa en Kant y en Rousseau. Y es la concepción de que no se puede leer a Hobbes como un teórico de la seguridad o un teórico de la guerra que solamente crea en que la salida de la guerra se puede hacer por la simple presunción de que se sacrifica la libertad a la seguridad. No, es imposible dentro de Strauss esa lectura. Esa lectura sería entonces la que haría una escisión entre lo antropológico y lo moral que está latente y permanente en el hombre, como si eso fuese posible de desprender por la seguridad misma. Por lo tanto, si el instinto de seguridad en el hombre es un instinto fundamental, es porque el instinto de seguridad y conservación deviene rápidamente en deseo de reconocimiento, y el deseo de reconocimiento necesita que se le reconozca la conciencia en su totalidad como conciencia libre y no como cualquier tipo de conciencia. El reconocimiento que piden los humanos no es el reconocimiento como cualquier bestia, es un reconocimiento en igualdad de condiciones. Y por lo tanto, el gran descubrimiento de Hobbes es el igualitarismo de la libertad, es la igualdad de la libertad, como dirá Rawls al referirse a Hobbes. Ese es el gran descubrimiento y el gran anticipo de toda la ilustración. Y por último, yo quisiera concluir diciendo que si además no se puede separar la esfera moral, la esfera jurídica, legal, ni la esfera política, entonces tampoco se puede hacer la conclusión de que en Hobbes hay un simple positivista y una especie de anticipo de lo que se llamará el derecho positivo que anula al derecho natural. Hobbes no es ni un justnaturalista en el sentido clásico, ni es un positivista. Esa es una falsa polémica. La polémica no está en si Hobbes es justnaturalista o positivista. La polémica está entre cómo la lectura cientifista o la lectura moral reconstruyen la totalidad de las tres esferas, legal, moral y política, sin separar en su aplicación en la ley, separar cada uno de esos momentos. Esa es la verdadera polémica. Y por lo tanto, si se pueden separar los derechos que son para Hobbes, como llama Strauss, su catecismo, es el fundador de ese catecismo de los derechos humanos, como dice Edmund Burke, y es gracias a eso que Hobbes ha fundado el derecho, porque ha creado la idea de que los derechos son inalienables, y por lo tanto Hobbes es el anticipador de los derechos humanos, y en ese sentido no puede separárselo o no se lo puede considerar un simple positivista moral o un positivista jurídico. Es en ese sentido que yo creo que la lectura que hay que hacer de Hobbes tiene que ser o decididamente por uno de los dos modelos
pero no hacer una falsa unión entre ellos que ha dado lugar a esas antípodas y a esas antinomias que se le han adjudicado, no solamente de los hobbesianos de una frontera, sino los hobbesianos de otra. A Hobbes le pasa lo que a Hegel, que sus intérpretes se quedaron siendo de una extrema a la otra y no supieron que Hegel seguiría siendo, más allá de un perro muerto, el único filósofo de la modernidad que todavía nos tiene algo que decir. Muchas gracias. Yo creo que aquí siempre hacen un receso y entonces nos tomamos algo.